Buenas tardes, amados hermanos, que el Eterno les bendiga en este día. Una vez más vamos a subir otro video acerca del tema, acerca de lo que viene siendo la iglesia. Este es el tercer video del segundo, pero con el mismo tema. En el video anterior nos quedamos acerca de lo que eran los templos, lo que era la iglesia, ¿verdad? De lo que eran las denominaciones. Y quiero darle secuencia a este tema, amada persona que vayas a ver este video. Quiero darle secuencia a este tema acerca de lo que es la congregación, de que si es un mandato congregarnos, o es necesario congregarnos, o es bueno congregarnos, dónde debemos congregarnos, con quién debemos congregarnos. Es un tema muy importante, ¿verdad? Porque como ya se los había dicho en los videos anteriores, hoy desafortunadamente y con tristeza, ¿verdad? Muchos hermanos predicadores han infundido un temor al creyente acerca de el dejar de congregarse, que si no se congregan les va a ir mal, ¿verdad? Que si no se congregan van a vivir en miseria, que si no se congregan cuando venga el Señor por su iglesia se van a quedar. Entonces, ese es el problema de todo lo que ha surgido hoy en la actualidad acerca de las doctrinas que cada iglesia trae. Yo quiero leer una escritura, hermano, acerca de lo que, en relación a lo que estamos tratando, acerca de las iglesias o denominaciones. En el libro, ¿dónde está? Déjenme lo busco. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 10 en adelante, hablando el apóstol Pablo acerca de si Cristo estaba dividido, que eso es, hermano, lo que hoy en día está aconteciendo con las iglesias y con sus doctrinas, con sus denominaciones. ¿Qué es lo que está pasando hoy actualmente, hermano? El creyente de hoy en día se ha dado a la tarea, tal vez no, ¿cómo le podremos decir? O sea, han llegado al punto de que ellos mismos han estado mutilando el cuerpo de Yahshua, el cuerpo de nuestro Salvador. Sí, hermano, no con esto yo lo digo que le quiero decir que lo han hecho a propósito o que lo están haciendo a sabiendas, sino que lo están haciendo o lo hicieron de una forma sin darse cuenta, ¿verdad? Por sus malas enseñanzas que les han dejado sus ancestros o sus antepasados o sus maestros, ¿verdad? Pero es lo que está pasando hoy en día con la iglesia, hablando en general, actualmente. Las mismas iglesias, el mismo grupo de hermanos que se encuentran dispersados en todo el mundo, ¿qué están haciendo hoy? Están mutilando el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Por sus diferencias, por sus doctrinas, por su diversidad de pensamientos o de ideas, porque no todas las iglesias piensan igual, no todas las iglesias quieren aceptar la doctrina de las demás denominaciones. Entonces ahí es donde empieza el problema, ¿sí? Y en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta, dice así en el versículo 10 en adelante, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yahshua, dice que habléis todos una misma cosa. Fíjense bien lo que dice, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? ¿Qué significa esto, hermano? Que con nosotros como iglesia, como la iglesia de Dios, tenemos que estar todos en un mismo sentir, todos en un mismo espíritu, ser guiados todos por el mismo espíritu, ¿verdad? Deshagámonos de esas ideas preconcebidas donde se cree y se piensa que Dios interpreta su escritura a cada uno de diferente manera. No es así, hermano, no es así. Déjeme decirle que no es así. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Entonces, es una equivocación, hermano, cuando pensamos y decimos, y así lo enseñamos, que Dios de una sola escritura a varios predicadores les da una interpretación diferente. No, hermano, no puede ser así. ¿Por qué? Porque por esa situación es donde ha surgido ese abanico de tantas malas interpretaciones y tantas confusiones. O sea, la palabra, hermano, la palabra se explica sola, la palabra se interpreta sola. ¿Por qué, hermano? Porque es el Espíritu del Eterno el que interpreta la escritura, ¿sí? Solamente que aquel que va a hablar la palabra, antes de hablarla, antes de enseñarla, antes de predicarla, tiene que
primeramente tener una comunión con Dios, ponerse en las manos de Dios y permitir que el Ruaj del Eterno sea el que le dé la palabra, como le dijo el Eterno a Moisés, ¿verdad? En el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, ¿verdad? Cuando lo mandó hacia Faraón, que le decía que quién había hecho la boca, que él era el que iba a darle las palabras, en este caso a Aarón, para que le dijera a Moisés, que viene siendo lo que dijo mismo Yahshua en el nuevo pacto, hablando a sus discípulos, ¿verdad? Que no tuvieran temor, que él era el que les iba a recordar lo que ellos tenían que hablar, que era el Espíritu del Eterno, el que iba a recordarles lo que ellos tenían que hablar y lo que el que les iba a dar la palabra que tuvieran que dar, que fuera necesaria en cierta circunstancia o cierta situación. Entonces, eso es lo correcto, hermano. La escritura es la que se interpreta, ¿sí? Desafortunadamente, como usted lo quiera ver, desgraciadamente, hoy en día el hombre ha querido interpretar la escritura de una forma privada, ¿sí? Entonces, repito, como ciertas personas que predican la palabra, pues tenemos cierta o tienen cierta jerarquía dentro de una congregación, como maestro, como predicador, como pastor, pues se le da el crédito, ¿sí? Y se cree y creemos lo que él predica, aunque esa interpretación la haya hecho él humanamente. Ese es el problema, hermano. Por eso Pablo les decía, ¿verdad? Volvemos a la escritura. Dice, versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre ustedes, dice, contiendas. Que hay entre ustedes, ¿qué dice? Contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Lo dice en el versículo 13 en forma de pregunta, hablando Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado, dice, fue crucificado Pablo por ustedes, o fueron bautizados en el nombre de Pablo. Lo dice Pablo, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gallo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? El apóstol Pablo decía, bueno, unos dicen que son de Apolos, otros que son de Cefas, otros que son de Pablo y otros decían que eran de Cristo. Había una confusión, había una división, no estaban en el mismo sentir, no estaban en el mismo espíritu. Y es lo que acontece hoy, hermano. Hoy en día es lo que acontece. Cada denominación, cada iglesia, cada denominación tiene su doctrina, ¿sí? Doctrinas que ellos, hermano, que ellos han establecido de esa manera porque ellos así lo han creído cuando no es bíblico, ¿sí? Cuando sabemos, hermano, que Yahshua, nuestro Salvador, no vino, hermano, no vino a establecer denominaciones, ni vino a establecer iglesias, sino que Él vino a establecer una iglesia. Una iglesia, ¿cuál iglesia, hermano? La iglesia que está regada en todo el mundo. Todos los hermanos que profesan ser seguidores de Yahshua. Sí, aunque la mayoría, hermano, con tristeza en mi corazón, pero estamos orando, ¿verdad? Para que Dios toque sus corazones y para que Dios abra el entendimiento como lo ha estado haciendo conmigo. Oramos por ellos porque muchos sí siguen al Señor o a Jesucristo como le conocen hoy día de corazón, pero equivocadamente, ¿sí? O sea, ese es un problema, hermano, que ha crecido hoy en la actualidad, ¿sí? Damos gracias a Dios porque el Espíritu del Eterno ha estado inquietando personas, ¿verdad? Como su servidor, que nos ha inquietado, nos ha instado a escudriñar un poco más la Escritura y a tener un poco más de comunión con Dios. ¿Para qué? Para que sea el mismo Dios, hermano, a través de su Espíritu Santo, dándonos la interpretación de la Escritura, que es lo más correcto. Así es, hermano, es lo más correcto. Entonces, fíjese bien, ¿de dónde surge todo el problema? El problema acerca de lo que son las congregaciones, las iglesias y las denominaciones. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día ha surgido un problema acerca de lo que viene siendo, hermano, la transliteración de las palabras. La palabra transliterar procede de trans y el latín litera dice de letra, ¿verdad? Se denomina etimología al estudio del origen de las palabras y sus cambios, fíjese bien, y sus cambios estructurales y de significado. Eso es una transliteración, es transliterar la palabra. Entonces es lo que ha pasado, fíjese bien, hermano, vámonos con cuidado. En el idioma griego, la palabra iglesia, que es la transliteración de la palabra eclesia en el griego, es una transliteración, ¿verdad? Como buenos mexicanos,
la transliteramos la palabra original, ¿verdad? Como el nombre de Yahshua, que en el hebreo es Yahshua, y luego viene al griego es Yeshua, y luego viene al latín y es Jesús. Es lo mismo con la palabra eclesia, ¿sí? La palabra eclesia en el antiguo pacto, vamos a verlo de esta manera, o en el hebreo, vamos a verlo así mejor. En el antiguo pacto la eclesia, se refería a la congregación de Israel, o sea, cuando aún el pueblo de Israel estaba como nómada en el desierto, en el éxodo, era el pueblo de Israel, ¿sí? Y ese gran pueblo era la congregación de Dios, ¿sí? Entonces, cuando entramos al idioma griego, a Grecia, con los griegos, es la palabra eclesia, y si vamos a nuestro idioma, ¿qué significa la palabra eclesia? Búsquelo si gusta, búsquelo ahí en Google, en un diccionario, y significa asamblea, congregación o grupo de personas que se reúnen, ¿sí? En un cierto lugar. No precisamente la eclesia, hermano, no precisamente es una iglesia, no precisamente es un edificio, no precisamente es un templo, es una congregación, ¿sí? Entonces es de ahí donde viene todo el problema, ¿verdad? Acerca de que nos tenemos que congregar en un templo o en una iglesia. No, hermano, yo con el corazón en la mano se lo digo, y no con esto yo quiero orillarlo a usted que se deje de congregar si lo está haciendo. Es muy su vida, es muy su gusto y es muy su decisión, ¿sí? Pero también, hermano, tenemos que ser sabios y ser guiados por el ruaje del Eterno, dónde congregarnos, con quién congregarnos, ¿verdad? Y por qué congregarnos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en nuestra vida como seguidores de Yahshua, ¿sí? Saber, mi hermano, o sea, saber dónde congregarnos y con quién congregarnos, ¿sí, hermano? Porque fíjese bien, hoy en día, habiendo una diversidad de denominaciones, de iglesias, si usted va, hermano, y se mete a una denominación, vamos con cierto versículo, ellos sacan una doctrina, y ese mismo versículo en otra iglesia, que es de otra denominación, es otro tipo de doctrina. Y luego va a otra denominación, a otra iglesia, y ese mismo versículo, de ahí surge otro tipo de doctrina, y ya son tres diferentes doctrinas, que no debe de ser así, hermano. No debe de ser así. ¿Por qué, hermano? Porque en la misma escritura, en la segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 4, decía el apóstol, decía, permanezcan o permanecer en la doctrina de quién, en la doctrina de los hombres. No, el apóstol Juan decía, permanecer en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, amado hermano o amado amigo, ¿sí? La doctrina de los apóstoles, que era la que ellos traían. ¿Cuál doctrina era la que los apóstoles estaban predicando o enseñando? Era la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo que les dejó a los apóstoles, y luego los apóstoles la enseñaron a los primeros discípulos o a los primeros creyentes primitivos. Pero era la doctrina de los apóstoles y de Cristo, el fundamento, la piedra, Jesucristo, la piedra angular, Yahshua, nuestro Salvador. Y esa era la doctrina que traían los apóstoles. Con el trayecto y el paso de la historia dentro del cristianismo, va cambiando todo, hermanos, según van pasando los tiempos, los años, y esto es bíblico. En el libro de Ezequiel, hablando acerca de Satanás, dice, hay una profecía que dice que él iba a cambiar en los tiempos postreros, iba a cambiar los tiempos e iba a cambiar hasta la palabra y la doctrina del Señor. Y es lo que está sucediendo. O sea, hay una diversidad de doctrinas, hermano, ¿sí? Pero, hermano, no con esto, tampoco como le compartía anteriormente, no con esto, hermano, quiere decir que yo quiero que yo esté mordiendo la mano del que me dio de comer. No. Nosotros oramos por nuestros pastores anteriores, oramos por nuestros hermanos para que Dios les abra su entendimiento. ¿Por qué? Porque es un deber, hermano, los amamos, tenemos que amarlos en el Señor. Sí, tenemos que orar a Dios por ellos para que Dios les haga entender o les abra su entendimiento, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Sí, aún a mis hermanos en la congregación a la cual asisto, oramos por ellos para que Dios toque sus corazones, sí, les abra el entendimiento y la perspectiva, hermano. O sea, no por eso los vamos a criticar, ni a condenar, ni a juzgar, ni mucho menos. Simplemente oramos por ellos, ¿sí? Pero ese ha sido el problema, hermano, que ha sido un problema de transliteraciones. ¿Sí? La palabra eclesia en el griego se fue transliterada, se latinizó y quedó como iglesia porque es algo similar en la fonética.
Sí, si usted lo ve, suena similar, eclesia, iglesia, y se escribe similarmente también, casi igual. Pero eclesia significa asamblea o grupo de personas o congregación, ¿sí? Entonces, cuando en el nuevo pacto se habla acerca de que los hermanos iban y predicaban, hay otro punto, hermano, que iban y hablaban la enseñanza en los templos. Si usted se fija, hermano, que yo creo, hermano, que mucho creyente ha pasado desapercibido, es un pequeño detalle, pero lea el nuevo pacto, mi hermano. Le voy a recomendar una Biblia que es la Kadosh, la israelita mesiánica, que es, según los teólogos, es la que más se apega a la escritura, más al idioma original, que es el hebreo. Si usted lee en sus traducciones hoy día, como la Reina Valera, vea, hermano, en el nuevo pacto, cuando habla acerca de los apóstoles que subían cada día al templo y enseñaban en el templo, fíjese bien, hermano, se refiere, bueno, ¿qué pasa? Que cuando la palabra templo es escrita, la palabra templo, en el principio, la T es minúscula, ¿sí? Y usted vea en la Kadosh, cuando en toda la escritura que se habla templo, hay una definición, hay una diferencia. Hay templo con letra minúscula y hay templo con letra mayúscula. Cuando la palabra templo es con T mayúscula, se está refiriendo al templo que Dios mandó levantar, que fue hecho por Salomón. ¿Sí, hermano? El nuevo pacto habla acerca de los apóstoles que iban, cada día enseñaban la escritura, que iban al templo, pero iban al templo cuando el templo aún no era destruido. No está hablando de un templo como hoy día. No está hablando de una iglesia como hoy día, está hablando del templo, el templo que levantó Salomón o el segundo rey, no recuerdo, hermano, en este momento, pero se hablaba acerca de un templo el cual Dios había pedido que se le hiciera, ¿sí? Entonces, si vamos a la escritura, hermano, fíjese bien, en la escritura habla acerca de que los hermanos primitivos se congregaban, ¿dónde? Se congregaban en casas, hermano. Ese era el libro de Apocalipsis. Usted me dirá, pero hermano, el libro de Apocalipsis habla de iglesia. Se lo vuelvo a especificar. Sí, porque es una traducción de una mala traducción. Pero vea usted en la Biblia Kadosh o otras Biblias mesiánicas, israelitas mesiánicas, en vez de tener la palabra iglesia, se pone la palabra asamblea, porque eso es lo que significa realmente, para que no haya una confusión. Cuando Apocalipsis habla al ángel de la iglesia, es al ángel de la asamblea, o el mensaje a las 7 asambleas, no es a las 7 iglesias, es a las 7 asambleas, pequeños grupos de congregantes, de hermanos que estaban en ciertos lugares, Éfeso, Esmirna, Laodicea, Tiatira, o sea, eran congregaciones, no precisamente era un templo, mi hermano, un edificio, eran las congregaciones que se encontraban en esas regiones, congregaciones, asambleas, y quiero tocar también, hermano, que la iglesia de nuestro Salvador ya venía desde antes, no inició en el Pentecostés como muchos lo creen y como yo lo creía. No, hermano, la iglesia ya estaba desde el antiguo pacto, porque era la nación de Israel, era la congregación. Cuando Dios le daba la orden a Moisés, reúnenlos, que se congreguen a las faldas del monte Sinaí, ya cuando estuvo el tabernáculo, que se reúnan, que se congreguen afuera del tabernáculo. Era la iglesia, el pueblo de Israel, hermano. ¿Sí? Entonces, hoy día igual. O sea, los que estamos dispersados en el mundo como seguidores de Yahshua, somos la iglesia, somos la congregación, somos el cuerpo de Cristo, pero no precisamente un templo, un edificio, ¿sí? La Biblia habla de muchos ejemplos, hermano. Hay muchos ejemplos que los hermanos se congregaban en casas, ¿sí? Fíjese bien, le voy a dar así rápido, mi hermano, porque se me está acabando el tiempo, pero en el nuevo pacto, fíjese bien, dice en Mateo capítulo 18, 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No dice, porque donde están multitudes, ¿verdad? Refiriéndonos a una iglesia, un templo, dice, ahí estoy yo, diciendo, donde 2 o 3 están, ahí estaré yo, ¿sí? Entonces dice, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados en el templo, pero en el templo el que Dios mandó levantar, ¿sale? Salmo 1:5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, ¿dónde? En la congregación de los justos. Estamos hablando del antiguo pacto, las congregaciones, la iglesia. Nuevo pacto, en casas, Filemón, capítulo 1, versículo 2, dice,
y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Luego dice, y a la asamblea que está donde en su casa. Ahí está. Colosenses capítulo 4 versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia o asamblea o congregación que está en su casa. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente a los de la casa, a los de la casa de César. Primera de Corintios capítulo 16-19. Las asambleas de Asia los saludan, Aquila y Priscila, con la asamblea que está en su casa. Perdón, hermano. En su casa. Entonces, Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he reunido de os anunciaros y enseñaros públicamente, dice, y por las casas. ¿Sale? Hechos 5:42. Y todos los días en el templo, con T mayúscula. Sí, todos los días en el templo, perdón. Dice, y por las casas les anunciaban y enseñaban y predicaban a Yahshua. ¿Sale? Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, fueron consolados. Estaban los perdón. Estaban los hermanos reunidos ¿dónde? En la casa de Lidia. Amén. Y luego dice, cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, a la congregación de Cristo, en Hechos capítulo 8 versículo 3 dice, y Pablo asolaba a la congregación o a la asamblea, dice, y luego entrando, dice, casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres. Sí, amado hermano, amado amigo, conocido, persona, este es el punto, hermano. Sí, ¿dónde se congregaba la iglesia? La iglesia en casas, no en templos. Entonces, hoy en día ese ha venido a ser el problema, hermano. Hay diversidad de templos, pero cada templo tiene su denominación, cada templo tiene su doctrina, y es una diversidad de doctrinas, y por eso vienen los problemas y las confusiones entre los mismos hermanos, ¿sí? Entonces, hermano, yo le exhorto, o amada persona, que no seas creyente, que escudriñemos un poco más la escritura, que le pidamos a Dios que nos dé la revelación, que nos dé la interpretación verdadera de la escritura, porque es lo que necesitamos para dejar de confundirnos y de confundir a la gente, ¿sí? Entonces, ¿dónde debemos congregarnos? En un grupo o con una congregación, hermano, persona, donde se predique la sana doctrina, donde se nos prediquen, donde se nos den sermones expositivos, historia, enseñanza, ¿verdad? Y dejar a un lado la predicación espiritual. Eso de la predicación espiritual, hermano, ya sabemos que Dios es amor, que Dios nos va a ayudar, que Dios pide santidad, que Dios nos proveerá, ya lo sabemos. Lo que nos hace falta como hermanos, como discípulos o como creyentes, nos falta aprender la historia, el contexto histórico de la nación de Israel y el contexto geográfico o biográfico, más bien biográfico, de nuestro Salvador, su biografía, de nuestro Señor, aún de nuestro mismo Señor, la historia de los apóstoles, ¿sí? La doctrina en la cual ellos estaban predicando y enseñando, que es la que nosotros tenemos que enseñar, la sana doctrina, ¿sí? Por eso yo le invito, hermano, si estás viendo este video, si lo vas a ver, hermano, en Yahshua, ¿verdad? Que tenías otra perspectiva o que tienes otra perspectiva acerca de la iglesia o de congregarte o no congregarte, o sea, que escudriñemos un poco más la escritura y Dios nos va a abrir el entendimiento. Dios es tan bueno que envía a su Santo Espíritu y nos abre el entendimiento, el panorama, la perspectiva. Amén, hermano. Yo te invito, ¿verdad? Que pues escudriñes la escritura, ¿verdad? Y que te dejes de llevarte por enseñanzas que pues con tristeza lo digo, ¿verdad? Son equivocadas, están llenas de errores, ¿verdad? Que dejemos de seguir al hombre, ¿verdad? Y con esto, hermano, yo le pido también que yo no soy un predicador, no soy un maestro, no soy un superhermano, soy una persona llena de errores, llena de fallas, he pecado delante de Dios, le he fallado, ¿verdad? Simplemente, hermano, somos personas que hay humildad en nuestro corazón y aceptamos, hermano, que estábamos mal o que a veces la regamos y pedimos perdón a Dios. Y Dios, hermano, Dios al humilde lo exalta.
Entonces, ¿verdad? En el amor a Cristo también yo le pido eso, hermano, ¿verdad? Yo no soy nadie, hermano, o sea, no quiero, la intención de este video o de este canal no es de que nos siga, la intención es de que usted busque, escuche la palabra con su escritura a un lado y que usted examine, que escuche la palabra, que retenga lo bueno y que deseche lo malo, pero antes de eso, mi hermano, que le pida a Dios, que le pida que le confirme si la palabra es verdad, que le revele o que le dé una confirmación si lo que se está hablando a través de este canal o de esta enseñanza, qué tan escritural es. Ese es el anhelo que hay en nuestro corazón. Y en esta tarde y anoche, hermano, que Dios le bendiga. Eh, Próximamente vamos a subir otro video. Que el Señor le bendiga.